2 semanas desapareció mi esposo con la excusa de un viaje de negocios, mientras mimaba a otra mujer en las playas de Ibiza. Cuando regresó exigiendo que lo atendiera como a un rey, mi leal sirvienta solo le entregó los papeles del divorcio. Mi madre ya se había ido cuando mi padre cortó la llamada. En ese instante, su mundo se derrumbó. Sin embargo, el mío acababa de empezar. Antes de que comience esta historia, por favor escriban en la sección de comentarios desde qué lugares nos están viendo. No olviden darle me gusta, suscribirse para que este canal pueda seguir creciendo y ofrecerles historias aún más interesantes. Aquella mañana, el aire en la exclusiva zona de La Moraleja se sentía más frío de lo habitual, como si la naturaleza estuviera enviando un mal presagio sobre el destino de mi matrimonio. Yo estaba sentada en el borde de nuestra cama de matrimonio extra grande, observando a mi esposo Mateo, quien se apresuraba a meter pilas de ropa en su enorme maleta. Decía que tenía un viaje de negocios de última hora fuera de la ciudad durante 2 semanas, como una esposa que siempre se había esforzado por ser sumisa. Intenté creerle, aunque en mi fuero interno una voz me gritaba que algo andaba mal. «Mateo, ¿estás seguro de que no olvidas nada?», pregunté en voz baja mientras intentaba levantarme. Mi embarazo, aún en sus primeras semanas, me provocaba náuseas y mareos por las mañanas, pero me obligaba a levantarme para ayudarlo a preparar sus cosas. Mateo ni siquiera se giró a mirarme, siguió doblando sus prendas con movimientos rápidos, como si no viera la hora de marcharse de esta casa. «Ya está todo, no hace falta que te molestes, quédate descansando. No vaya a ser que le pase algo al bebé y luego me echen la culpa a mí», respondió con un tono frío, carente de cualquier emoción. Me acerqué a la maleta que aún estaba abierta. Mis ojos se posaron en la pila de ropa que llevaba. Fruncí el ceño. Para tratarse de un viaje de negocios de un director de una gran empresa en el Paseo de la Castellana, el contenido de la Castellana maleta resultaba sumamente extraño. No había trajes formales, ni las corbatas de seda de las que solía presumir, ni camisas de vestir rígidas. Lo que vi fue una hilera de camisas con estampados florales, pantalones cortos informales y varios polos de colores brillantes. Incluso divisé unas gafas de sol y un sombrero de playa metidos en una esquina de la maleta. «Mateo», lo llamé de nuevo, esta vez con la sospecha trepando por mi pecho. «Dijiste que tenías una reunión importante con un cliente. ¿Por qué toda la ropa, lo que llevas, es tan informal? No llevas ni un solo traje». Las manos de Mateo se detuvieron un instante. Dejó escapar un largo suspiro, como si mi pregunta fuera la mayor tontería que hubiera escuchado jamás. Se dio la vuelta para mirarme. Su mirada era afilada y penetrante, haciéndome retroceder un poco. Antes, esa mirada desbordaba amor, pero ahora solo había un destello de fastidio. «Sofía, ¿es que no puedes pasar un solo día sin desconfiar?», siseó en voz baja, pero con firmeza. «Mi cliente de esta vez es extranjero. Prefiere un ambiente relajado. Nos reuniremos en un resort, no en una oficina aburrida. No pretenderás que use un traje completo a la orilla de la playa. Usa un poco la lógica». Me quedé en silencio, tragando una saliva amarga. Su explicación sonaba razonable, pero el instinto de una esposa rara vez se equivoca. Sin embargo, opté por callar. No quería iniciar una discusión por la mañana antes de que se fuera por tanto tiempo. Yo era Sofía, la esposa paciente, una antigua cantante de cafés que había aceptado enterrar sus sueños con tal de ser una esposa abnegada para un hombre exitoso como Mateo. Lo había entregado todo, mi carrera, mis amigos. Mi mundo entero giraba solo en torno a atenderlo. «Lo siento, Mateo. Solo quería asegurarme de que luzcas impecable», dije en un hilo de voz, intentando calmar la tensión. Mateo resopló con desdén y cerró la cremallera de la maleta con brusquedad. «En fin, me voy ya. Recuerda cuidar bien de la casa. No salgas por ahí sin rumbo. No gastes de más. Ya te transferí el dinero para los gastos. Haz que rinda para estas 2 semanas».
Tomó su maletín de mano y salió de la habitación sin besar mi frente, un ritual que antes jamás olvidábamos. Lo seguí por detrás con pasos vacilantes. En el salón principal, doña Inés, nuestra empleada del hogar que ya era como una madre para mí, estaba barriendo el suelo. Detuvo su labor al ver bajar a Mateo, con la gran maleta. ¿Se va ya, señor?, preguntó doña Inés con educación. Sí, Inés. Cierra bien el portón por las noches, no dejes entrar a extraños y asegúrate de que Sofía se tome sus vitaminas. No quiero oír que se enfermó. Cuando regrese, ordenó Mateo sin mirarla. Estaba más ocupado revisando su teléfono y, por un instante, vi una ligera sonrisa dibujarse en sus labios al leer un mensaje entrante. Una sonrisa que hacía mucho tiempo no me dedicaba a mí. Acompañé a Mateo hasta la entrada. Su chofer privado ya estaba listo, sosteniendo la puerta del lujoso coche. Antes de que subiera, me atreví a tomar su mano para besarla como muestra de afecto y respeto. Mateo lo permitió, pero su mano se sentía rígida y la retiró rápidamente. Buen viaje, Mateo. Avísame cuando llegues, le pedí esperanzada. Murmuró con brevedad. Sin ninguna palabra de afecto, subió al vehículo. La ventanilla oscura se elevó lentamente, separándonos. El coche avanzó, saliendo del patio de nuestra mansión y alejando a mi esposo de mí. Tras la partida de Mateo, la enorme casa de la Moraleja se sintió sumamente silenciosa y sombría. El lujo de los muebles que me rodeaban no lograba llenar el vacío en mi corazón. Volví al interior, donde me recibió la mirada compasiva de doña Inés. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó doña Inés con suavidad, acercándose a mí. La mujer parecía percibir la tristeza que yo intentaba ocultar. Forcé una pequeña sonrisa. No es nada, Inés. Tal vez sean los síntomas del embarazo. Me siento un poco sensible. Qué extraño lo del señor. Normalmente, cuando viaja, se despide con calma y acaricia su vientre. Hoy parecía tener demasiada prisa, comentó doña Inés con honestidad, expresando exactamente lo que yo también pensaba. Tal vez Mateo esté estresado por el trabajo, Inés. Solo nos queda desear que todo le salga bien, respondí, intentando defender a mi esposo ante los demás, aunque mi propio corazón dudaba. Los días transcurrieron con lentitud. Mateo rara vez se comunicaba. Cada vez que lo llamaba, siempre ponía la excusa de estar en reuniones, de tener mala señal, de estar atendiendo a clientes. Mis mensajes de texto eran respondidos horas más tarde con apenas 1 o 2 palabras. Sí, bien, ocupado. Hasta que una noche, mientras navegaba distraída por las redes sociales, vi la publicación de una mujer llamada Valeria. Valeria era la exnovia de Mateo, una conocida de la alta sociedad que siempre vestía de manera glamurosa. Mateo me había dicho que ya no tenía contacto con ella, pero en la foto más reciente de la Ciro, Valeria aparecía posando en un famoso club de playa en Ibiza. Llevaba unas gafas de sol que reflejaban la silueta de la persona que le tomaba la foto. Mi corazón dio un vuelco. Amplié la imagen, enfocándome en el reflejo de las gafas de Valeria. Aunque borrosa, pude reconocer la silueta. Su postura, su forma de pararse y la camisa con estampado floral que llevaba puesta. Era la misma camisa que había visto en la maleta de Mateo días atrás. Mi cuerpo comenzó a temblar. Las lágrimas inundaron mis ojos. Así que ese era el viaje de negocios del que hablaba, una reunión con su pasado. Valeria, la mujer que siempre me había hecho sentir insegura, está ahora riendo feliz junto a mi esposo en la isla. Mientras tanto, yo me encontraba aquí, acariciando mi vientre que apenas empezaba a crecer, sola en esta jaula de oro fría. Quería gritar, quería enfurecerme. ¿Pero con quién? Mateo no atendería mis llamadas, y si lo acusaba ahora sin pruebas más contundentes, seguramente distorsionaría los hechos y me llamaría loca y celosa. Solo pude llorar en silencio, permitiendo que el dolor carcomiera mi alma poco a poco. Doña Inés, al verme llorar en el comedor,
Se limitó a acariciar mi espalda y a ofrecerme un vaso de agua tibia sin hacer preguntas, pues sabía que cualquier interrogante solo profundizaría la herida. En la quietud de aquella noche, comprendí que mi matrimonio pendía de un hilo. Mis sacrificios de dejar el canto, mi empeño en ser una esposa sumisa, nada parecía tener valor para Mateo. Para él, yo probablemente no era más que un adorno en la casa, mientras su corazón seguía perteneciendo a otra mujer más libre, más desafiante y más acorde a su estilo de vida. Sin embargo, seguía siendo ingenua. Aún esperaba que todo fuera un malentendido. Aún esperaba que mi esposo regresara y me abrazara. Una esperanza que más tarde me destruiría aún más profundamente. El cielo de Madrid esa noche parecía compartir el dolor de mi corazón. Nubes, negras y densas, cubrían las estrellas, y poco después comenzó a llover torrencialmente, acompañado de un fuerte viento. Los relámpagos iluminaban el salón de la gran casa, que se había quedado a oscuras debido a un corte de energía. El estruendo de los truenos hacía vibrar los cristales de las ventanas, de forma aterradora. Me senté encogida en el sofá del salón, acompañada únicamente por una vela cuya llama oscilaba por el viento que se colaba por las rendijas. Doña Inés estaba en la cocina buscando una linterna de emergencia. Ya habían pasado 2 semanas desde la partida de Mateo, y esa noche se suponía que debía regresar, o, al menos, avisar a qué hora aterrizaría en Madrid. Pero mi teléfono permanecía en silencio, sin ninguna notificación suya. De repente, un dolor agudo y terrible me golpeó en la parte baja del abdomen. Sentí como si una mano invisible apretara mi útero con fuerza. Me estremecí, sujetando mi vientre tenso. ¡Ay! Gemí, conteniendo el dolor. El sudor frío comenzó a brotar de mi frente, mezclándose con la humedad de la noche. Al principio pensé que era una contracción falsa o un calambre por el cansancio de la espera, pero el dolor regresó, esta vez más intenso, más agudo, atravesando mi espalda. Sentí un flujo cálido correr entre mis piernas. Con manos temblorosas, toqué la parte baja de mi camisón. Al acercar mi mano a la luz de la vela, mis ojos se abrieron con horror. Sangre. Sangre fresca y espesa manchaba mis dedos. Inés. Doña Inés, grité con todas mis fuerzas. Sin embargo, mi voz fue ahogada por un trueno que estalló justo encima del tejado. El pánico se apoderó de mí. El miedo a perder a mi bebé era mucho mayor que el dolor físico que sentía. Con las pocas fuerzas que me quedaban, alcancé el teléfono que estaba sobre la mesa. Solo había un nombre en mi mente en ese momento. Mateo, mi esposo. El padre de mi hijo. Él tenía que saberlo. Él tenía que ayudarme. Marqué su número. Se escuchó el tono de llamada. 1, 2. No hubo respuesta. La llamada se desvió al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Mis dedos temblaban tanto que me costaba presionar la pantalla. Contesta, Mateo. Por favor, contesta. Susurré entre lágrimas y quejidos de dolor. La segunda llamada tampoco obtuvo respuesta. El dolor en mi vientre se intensificó, nublando mi vista. La sangre continuaba fluyendo, manchando el costoso sofá donde estaba sentada. No me importaba el sofá, solo quería que mi hijo se salvara. Intenté llamar una vez más. Esta vez recé en mi interior rogándole a Dios que mi esposo tuviera un poco de compasión para responder a la llamada de su esposa. De repente, el tono cambió. La llamada fue aceptada. «Hola». La voz de Mateo Scatton, pero no reflejaba preocupación ni afecto. Sonaba fastidiado, espeso, como la voz de alguien que disfruta de un vino caro. Al fondo, podía escuchar una melodía de jazz suave y el tintineo de cubiertos contra platos de porcelana. «Mateo, Mateo», dije jadeando, mientras las lágrimas empapaban mis mejillas. «Ayúdame, Mateo. Me duele mucho. Sofía». La voz de Mateo sonó brusca. «¿Por qué insistes tanto en llamar? ¿No ves qué hora es? Estoy en una cena de negocios muy importante con un cliente. No me dejes en vergüenza». Sollocé.
El dolor en mi vientre era insoportable. Mateo, estoy sangrando. Me duele muchísimo el vientre. Por favor, vuelve a casa. Ayúdame. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Esperaba que se alarmara, que me preguntara cómo estaba o que corriera de regreso. Sin embargo, lo que escuché fue un largo suspiro lleno de fastidio. Ah, siempre con tus dramas. Por un poco de sangrado te pones así. Seguro es solo un manchado normal. No exageres las cosas solo para obligarme a volver antes de tiempo. Sofía, estoy harto de tus métodos para llamar la atención, sentenció. Sus palabras dolieron más que el dolor físico que padecía. Antes de que pudiera responder, escuché una voz femenina muy familiar de fondo. Una voz mimosa que se quejaba con un tono fingido. «Ay, cariño, me duele», gimió la voz. Era Valeria. Claramente, era la voz de Valeria. La atención de Mateo se desvió de inmediato. Su tono, que hace un momento era áspero conmigo, se volvió tierno y lleno de preocupación. Pero no por mí. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Qué tienes?», preguntó alarmado. Mucho más alarmado que al escuchar que su esposa sangraba. Me corté el dedo con el cuchillo de la fruta. Me escuece muchísimo. «Mira, cariño, está saliendo un poquito de sangre», se quejó ella con un tono infantil. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese instante. Mientras yo arriesgaba mi vida, con la sangre corriendo por mi vientre, amenazando la existencia de hijo, a él no le importaba. En cambio, allá, solo porque su amante se había raspado un dedo con un cuchillo, una herida que ni siquiera requería una tirita, él se desvivía en atenciones. «Vaya, mi cielo, déjame ver. Espera que llamo al camarero para pedir algo de desinfectante y una tirita». «Resiste. No llores», le decía Mateo con ternura a Valeria. Luego, sin la menor culpa, volvió a hablarme con tono seco. «Escucha, Sofía, estoy ocupado. Valeria se ha lastimado y tengo que atenderla. Llama al chofer o pide un taxi si de verdad te sientes mal. No me molestes. Ahora». «Pero Mateo, es nuestro G». La llamada se cortó. Mi mundo se derrumbó. El teléfono resbaló de mi mano al suelo. Todo se sintió más frío que la tormenta exterior. Había colgado. Había preferido curar un rasguño en el dedo de su amante antes que salvar a su esposa, que sufría una hemorragia grave. Me había dejado luchar sola entre la vida y la muerte. «Señora, Dios mío, señora», escuché a lo lejos los gritos de doña Inés. Llegó con la linterna y la dejó caer al ver mi estado. La luz de la linterna, al rodar por el suelo, iluminó el charco de sangre que se extendía a mi alrededor. Sangre, demasiada sangre. «Señora», doña Inés lloraba desesperada, abrazando mi cuerpo que empezaba a enfriarse. «Resista, señora. Voy a llamar a una ambulancia. No se duerma. Por el amor de Dios, tiene que ser fuerte». Doña Inés corrió fuera a buscar ayuda, gritando a los guardias de seguridad del complejo residencial en medio de la tormenta. Yo permanecí tendida en el sofá, contemplando el techo oscuro. El dolor en mi vientre comenzó a transformarse en entumecimiento. Mi conciencia se desvanecía. La imagen del rostro sonriente de Mateo el día de nuestra boda apareció por un instante, para luego ser reemplazada por su rostro severo al hablarme por teléfono. Una cosa era segura mientras mis ojos se cerraban lentamente. Mi amor por Mateo había muerto esa noche, desvaneciéndose junto con la sangre que brotaba de mi cuerpo. Si sobrevivía a esta noche nefasta, juré que nunca más volvería a ser la Sofía ingenua de antes. Jamás. La oscuridad me envolvió por completo, acompañada por el sonido de la sirena de una ambulancia que se escuchaba lejana, compitiendo con el destino que me acechaba. 2 semanas transcurrieron rápidamente, como un parpadeo que adormece los sentidos. Parecía que apenas ayer caminaba por las arenas de Ibiza, disfrutando de masajes en spas de primera clase y cenando a la luz de las velas con Valeria, quien siempre lucía radiante. Sin embargo, debía regresar a la realidad.
El taxi que me trajo del aeropuerto se detuvo frente a las altas verjas de mi casa en la zona de La Moraleja. Bajé con sentimientos encontrados. Por un lado, me sentía renovado tras las largas vacaciones que había hecho pasar por un viaje de negocios. Pero, por otro lado, me daba pereza enfrentarme a la rutina del hogar. Imaginar el rostro sencillo de Sofía, sus batas de casa de siempre y las conversaciones monótonas sobre las compras mensuales o su embarazo me hizo suspirar. Qué contraste con Valeria, que siempre olía a perfumes caros, vestía a la moda y sabía cómo halagar mi ego. Gracias, señor, le dije brevemente al taxista tras bajar mi equipaje. Arrastré la maleta hacia el vestíbulo. Lo primero que noté fue un silencio inusual. A esa hora, las luces del jardín ya solían estar encendidas y el aroma de la cena solía llegar hasta la entrada. Pero esta noche, la casa estaba completamente a oscuras, como deshabitada. Solo la tenue luz de la calle iluminaba la fachada de la gran estructura. ¿Qué le pasa a Sofía? En lugar de recibir a su esposo, deja la casa a oscuras, como una cueva, murmuré molesto. Giré la llave de la puerta principal. Un aire pesado y cerrado me golpeó la nariz al abrirse la puerta. Olía a una casa que lleva semanas cerrada, humedad y falta de ventilación. No había aroma a comida recién hecha que soliera darme la bienvenida. Busqué el interruptor de la luz del salón. La luz de la lámpara de cristal inundó la estancia, revelando una capa de polvo sobre los muebles. La mesa de centro lucía opaca. Había algunas hojas secas caídas de las plantas de interior en el suelo sin barrer. Mi enfado comenzó a crecer. ¿Qué había estado haciendo mi esposa durante estas 2 semanas? Solo por estar embarazada se había vuelto descuidada, olvidando sus obligaciones como esposa de un director. Sofía, llamé en voz alta. Mi voz resonó en el espacio vacío. No hubo respuesta. Solo un silencio absoluto. Me adentré más en la casa, arrojando mi maletín sobre el sofá con brusquedad. Me dolían las piernas y sentía la espalda pegajosa por el viaje. Esperaba un recibimiento cálido. Esperaba que Sofía bajara a recibirme, tomara mis cosas y me trajera un vaso de agua fría y una toalla limpia, como se atiende a un rey que regresa a su hogar. ¿Acaso no era ese el deber de una esposa? Yo era quien trabajaba, quien costeaba todo este lujo. Por lo tanto, era natural que exigiera atención. Sofía, Inés, grité de nuevo, esta vez con más fuerza. He vuelto. ¿Por qué? ¿No hay nadie aquí abajo? ¿Es que están sordas? El silencio persistía. Empecé a conjeturar. Seguramente Sofía estaba enfadada. Sí, debía ser por lo ocurrido aquella noche, cuando me llamó repetidamente mientras yo cenaba con Valeria. Ella solía exagerar cualquier molestia estomacal con tal de interrumpir mi descanso. Y ahora seguramente estaba haciendo huelga de silencio o encerrada en la habitación para castigarme. ¡Qué actitud tan inmadura! Si pensaba que con eso me ablandaría, se equivocaba. Solo lograba cansarme más. Debería estar agradecida de tener un esposo próspero. Valeria, en cambio, nunca se quejaba de esa forma. Incluso cuando se cortó el dedo, mantuvo la compostura. No como Sofía. Me aflojé la corbata, que me había puesto a propósito en el avión para parecer recién salido de una reunión, y me dirigí hacia las escaleras. Sin embargo, me detuve al ver la puerta de la cocina entreabierta. Inés. Llamé con firmeza. Sal de ahí. Estaba seguro de que la empleada estaba allí dentro. Solía resguardarse en la cocina cuando temía una reprimenda. En efecto, poco después se escucharon pasos, pero eran extraños, lentos y pesados, no apresurados como solían ser cuando la llamaba. Mi paciencia estaba al límite. Tenía hambre, sed y cansancio. Quería tomar un baño caliente ya preparado y cenar algo apetitoso. No me importaba si Sofía estaba molesta. Mis necesidades debían ser atendidas. Más tarde, tras cenar, hablaría con ella. Le enseñaría que una buena esposa no debe guardar rencores y,
mucho menos descuidar el hogar de esa manera. Me quedé de pie en medio del salón, esperando a que apareciera doña Inés. En mi mente ya formulaba los reproches por el polvo acumulado. ¿Dónde te habías metido, Inés? Le espeté en cuanto su silueta asomó por el pasillo. Te he estado llamando y no respondías. ¿Dónde está Sofía? ¿Por qué? ¿Está todo a oscuras? ¿Quieren que me enferme en mi propia casa? Prepárame el baño caliente ahora mismo. ¿Y la cena? Tengo hambre. Descargué mi frustración sin pausa. Sentía que tenía derecho a hacerlo. Al fin y, al cabo, era el dueño de la casa. Sin embargo, mis palabras se detuvieron al observar detenidamente a doña Inés. La mujer, que solía bajar la mirada con timidez, se mantenía erguida, mirándome de frente. No había sonrisa amable ni ademán de respeto. Su rostro era inexpresivo, frío, e incluso percibí un destello de desprecio en sus ojos. Vestía de manera sencilla, lista para salir, como si fuera una visita y no la empleada. Y lo que más me extrañó fue que sus manos no portaban una bandeja con té o comida, sino una bandeja de madera sobre la cual reposaba una carpeta de color amarillo brillante y una bolsa de plástico negra, arrugada y atada, descuidadamente. La atmósfera se volvió sumamente incómoda. La actitud de doña Inés era distinta esa noche. Había una firmeza que jamás le había visto, pero mi orgullo me hizo desestimar esa sensación. ¿Me estás escuchando?, le grité de nuevo, intentando imponer autoridad. ¿Por qué te quedas ahí parada con esa bolsa? ¿Dónde está mi esposa? Dile que baje, que deje de esconderse en la habitación. Miré hacia la planta alta esperando ver abrirse la puerta del dormitorio principal y a Sofía salir con expresión de disculpa. Pero la puerta permaneció cerrada. El silencio de la casa se tornó opresivo, como si las paredes de mármol guardaran un secreto listos para caer sobre mí. Doña Inés se acercó con un paso pausado y firme. Colocó la bandeja sobre la mesa de centro de cristal, justo frente a mí. El golpe de la madera contra el cristal resonó con fuerza en la estancia silenciosa. ¿Pregunta el señor por la señora? La voz de doña Inés sonó ronca pero clara y cortante. Ya no utilizaba el tono respetuoso de antes, sino un trato distante. Sí, claro que pregunto por mi esposa. ¿Por quién más iba a preguntar? ¿Por la vecina? Respondí con aspereza, sintiendo que la situación era absurda. Doña Inés me miró fijamente a los ojos. Era la mirada de alguien que ha perdido el temor porque ha experimentado un dolor mucho más grande. ¿Acaso lo olvidó, señor?, preguntó con calma. ¿Olvidar qué? No andes con rodeos, Inés. Estoy cansado. ¿Olvidó lo que hizo hace 2 semanas, en aquella noche de tormenta?, continuó. Doña Inés, sin inmutarse por mi tono. Un leve escalofrío me recorrió la espalda al recordar aquella noche. La noche en que cenaba con Valeria y Sofía me llamaba quejándose de dolor en el vientre. Ah, eso. Resoplé con desdén, intentando ocultar un repentino nerviosismo. Sofía te habrá ido con quejas, seguro. Solo era un capricho. Por un simple dolor de vientre ya decía que estaba sangrando. Es la típica táctica para llamar la atención. Por eso colgué, para que aprenda a valerse por sí misma. No puede depender del marido para todo. Yo estaba allí trabajando duro. ¿Trabajando duro? Doña Inés esbozó una sonrisa amarga. El señor llama enseñar a valerse por sí misma, a colgar el teléfono, mientras su esposa se debatía entre la vida y la muerte. ¿Qué quieres decir con eso? Mide tus palabras, Inés. Doña Inés tomó la carpeta amarilla de la bandeja y me la extendió con brusquedad, obligándome a tomarla. La señora ya no está en la habitación de arriba, señor. Se marchó de esta casa hace 2 semanas, justo la noche en que usted colgó el teléfono para atender el rasguño en el dedo de esa otra mujer. Me quedé helado. Las palabras de doña Inés cayeron como un balde de agua fría. ¿Marcharse? ¿Quieres decir que se fue a casa de sus padres? No simplemente marcharse, señor. La voz de doña Inés tembló de indignación. Aquella noche, la señora tuvo una hemorragia severa. Sangre, señor.
La sangre corría por este mismo sofá donde usted está parado ahora. Ella lo llamó pidiendo auxilio, rogando por la vida de su hijo. Pero usted le gritó y prefirió a esa mujer. Fui yo quien tuvo que llevarla al hospital en un coche que pedí de urgencia en medio de la tormenta, porque su chofer lo había llevado a usted al aeropuerto. Me quedé sin palabras. La voz de Sofía, quejándose al teléfono, resonó de nuevo en mi mente. Aquella voz de dolor. ¿Había sido real? ¿Y cómo está ella ahora? Pregunté con dificultad. Mi soberbia empezó a tambalearse. Ella sobrevivió, aunque tuvo que estar bajo cuidados intensivos, pero su corazón ha muerto para usted, señor. Doña Inés señaló la carpeta amarilla que sostenía en mi mano. Esa es la demanda de divorcio que ya ha presentado su abogada. La abogada Clara se encargó de tramitarlo todo. ¿Divorcio? ¿Sofía me está pidiendo el divorcio? La sumisa Sofía. No puede ser, murmuré para mis adentros. Con manos temblorosas abrí la carpeta. El membrete de un bufete de abogados era visible. Demanda de divorcio. Demandante. Sofía. Demandado. Mateo. ¿Y esto? Doña Inés tomó la bolsa de plástico negra de la bandeja y volcó su contenido sobre la mesa de cristal. Un sonido metálico resonó al chocar con la superficie. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Allí, entre el polvo de la mesa, se reencontraba nuestra alianza de diamantes de gran valor. Al lado, la gargantilla, de oro blanco, que perteneció a mi difunta madre y que le había entregado a Sofía, de nuestra petición de mano, objetos que se suponía eran de gran valor sentimental y material. ¿Por qué? ¿Por qué están en una bolsa de basura?, preguntó mi voz, casi inaudible. Ese fue el último mensaje de la señora antes de recibir el alta del hospital, explicó doña Inés con un tono gélido. Dijo que esa alianza y esa gargantilla tienen para ella el mismo valor que la basura. Ya no significan nada, igual que las promesas matrimoniales que usted pisoteó. Ella misma las arrojó al contenedor de basura del hospital. Yo las recuperé porque consideré que usted debía verlas con sus propios ojos. ¿Las tiró a la basura?, repetí, sintiendo un fuerte dolor en el pecho. La señora dijo que no necesita joyas de un hombre que dejó desamparado a su propio hijo. Ella ya no quiere saber nada de usted, señor. Se ha ido. Y desde hoy, yo también dejo este trabajo. Me resulta indigno servir a un hombre que valora más a su amante que a su esposa embarazada. Doña Inés dejó las llaves de la casa sobre la mesa, al lado de las joyas, dio media vuelta y caminó hacia la salida portando una maleta que ya tenía preparada. En un rincón. «Espera, Inés. ¿Dónde está Sofía ahora? ¿Y qué pasó con mi hijo?», grité, desesperado. Doña Inés se detuvo antes de cruzar el umbral, pero no se giró. «Respecto a su hijo, usted mismo renunció a ese derecho la noche en que apagó el pardo. Teléfono. Búsquelos usted mismo, si es que aún le queda algo de vergüenza». La puerta principal se cerró con un fuerte golpe. Me quedé solo, completamente solo. Mis piernas perdieron fuerza, incapaces de sostener el peso de mi cuerpo. Me desplomé sobre el sofá, el mismo sofá donde Sofía había sufrido en silencio. Mis ojos contemplaron con fijeza la alianza de diamantes sobre la mesa. Su brillo ahora parecía una burla a mi insensatez. Con esa bolsa de basura, mi orgullo había quedado deshecho. «Sofía», susurré en medio de la estancia vacía que ahora parecía asfixiarme. «¿Qué he hecho?». Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz en aquella lujosa casa que ahora se sentía como un desierto. El regreso que imaginé triunfal se había transformado en desastre. Y aquello era apenas el comienzo. Aquella noche, tras la marcha de doña Inés, no logré conciliar el sueño en esa gran casa que ahora parecía un cementerio. Cada rincón parecía evocar el nombre de Sofía. El sofá del salón aún conservaba una ligera mancha oscura que supuse era el rastro de la hemorragia de mi esposa, de mi hijo. Verla me revolvía el estómago, no por asco, sino por la culpa que empezaba a surgir, aunque mi orgullo intentara desestimarla.
Quise convencerme de que Sofía solo estaba actuando de manera impulsiva y emocional debido al embarazo. Pronto se daría cuenta de que necesitaba mi sustento, el estatus de ser mi esposa, y volvería. Sin embargo, el silencio de la casa era insoportable. Necesitaba salir, necesitaba ver a alguien que me reafirmara, que me hiciera sentir que no había hecho nada malo. Y la única persona que podía darme eso en ese momento era Valeria. Sin cambiarme de ropa, tomé las llaves del coche y mi cartera. Conduje por las calles de Madrid hacia el piso de lujo de Valeria en el barrio de Salamanca. Durante el trayecto, imaginé que Valeria me recibiría con un abrazo cálido, palabras dulces y consuelo, tal como lo hacía en Ibiza. Pensé que me diría: «Deja que se vaya esa mujer aburrida, ahora me tienes a mí». Al llegar al edificio, subí directamente a su planta. Toqué el timbre varias veces con impaciencia. Tras una larga espera, la puerta se abrió. Sin embargo, el recibimiento fue muy distinto al que esperaba. Valeria estaba de pie en el umbral con expresión de pocos amigos. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados por el sueño, y vestía únicamente una bata de seda arrugada. No hubo sonrisa ni abrazo. «Mateo, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó de mal humor. Sin dejarme pasar. «Se supone que debías volver con tu esposa». «Acabo de acostarme, estoy agotada por el vuelo de hoy». Me quedé desconcertado. Su tono de voz distaba mucho de la Valeria cariñosa de Ibiza. «Valeria, necesito hablar. En casa todo es un desastre. Sofía se ha marchado y me pide el divorcio», dije, con una voz que me sonó patética. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. No por compasión, sino con un destello de frialdad y cálculo. «¿El divorcio? ¿De verdad? ¿Y qué pasará con los bienes? No te habrán echado sin dinero, ¿verdad?». Sus preguntas me descolocaron. No se preocupaba por cómo estaba yo, sino por mi situación financiera. Sin embargo, debido a mi necesidad de compañía, decidí ignorar esa señal de alerta. Entré en su apartamento. «Luego hablaremos de eso. Estoy exhausto, Valeria. Siento que me va a estallar». La cabeza comenté mientras me dejaba caer en el sofá de cuero de su salón. El apartamento de Valeria distaba mucho de estar ordenado. En Ibiza siempre lucía impecable, pero aquí había acumulaciones de ropa sucia sobre las sillas, mesa del comedor, cajas de comida rápida esparcidas por la mesa de centro y ceniceros llenos. El ambiente no era agradable, olía a una mezcla de perfume intenso y comida rancia. Valeria cerró la puerta con brusquedad y se paró frente a mí con los brazos cruzados. «Mira, Mateo, no vengas a complicarme las cosas. Si piensas quedarte, no esperes. Que te atienda como a un rey. Mi empleada está de vacaciones y tengo bastantes facturas de tarjetas de crédito acumuladas. Transfiéreme primero el dinero para cubrir los pagos de este mes y así podré estar tranquila para acompañarte». Otra vez el dinero. Saqué mi teléfono para transferirle 2.000 euros solo para quise calmar Y se sentara a mi lado. «Ya te he transferido el dinero». «¿Es suficiente?». El rostro de Valeria cambió de inmediato a una expresión alegre. Se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. «Gracias, cariño. Eres el mejor. Está bien, ya que estás triste, puedes quedarte. Pero tengo hambre. ¿Podrías prepararme algo de comer en la cocina? Para ti también». Me quedé atónito. «¿Yo cocinando? Claro. No querrás que lo haga yo si me acabo de hacer la manicura ayer. Se me estropearían las uñas con los ingredientes. Además, eres un hombre, deberías saber desenvolverte solo y no depender de los demás», añadió con tono burlón. Esa frase me resultó familiar. Era similar a las que yo solía decirle a Sofía. Con un fastidio que intenté contener, me dirigí a la pequeña cocina. Yo, el director de una gran firma que solía ordenar y recibir todo al instante, ahora debía preparar comida sencilla para una mujer decidiosa. Al entrar en la cocina, advertí el desorden de Valeria. Platos sucios acumulados en el fregadero, con restos de comida y mal olor. Una vez preparada la comida, la serví en platos hondos.
Al no encontrar una bandeja limpia, decidí llevarlos directamente a las manos. Los platos estaban sumamente calientes. ¡Ay, quema! Exclamé mientras caminaba apresurado hacia el salón. De repente, tropecé con unos zapatos de tacón de Valeria, que estaban tirados en medio del pasillo. Perdí el equilibrio. ¡Cuidado!, gritó Valeria, pero fue tarde. El plato caliente se me resbaló de las manos y el contenido, hirviendo, se derramó, salpicando mi muñeca y cayendo en gran parte sobre la mumitán, costosa alfombra de pelo blanco que decoraba el salón. ¡Ah!, grité de dolor. Sentí la piel de mi mano arder intensamente. El calor me hizo dar saltos para mitigar el dolor. Sin embargo, en lugar de auxiliarme o interesarse por mi quemadura, Valeria comenzó a gritar histérica señalando el suelo. «Mateo, ¿estás loco?», gritó con voz chillona, con los ojos llenos de ira. «Mira lo que has hecho con mi alfombra. Es de importación, Mateo, costosísima. Va a ser dificilísimo quitar esa mancha de grasa. Eres un torpe». Sostuve mi mano enrojecida, contemplando a Valeria con incredulidad. «Valeria, mi mano. Me he quemado con el agua». Hirviendo gemí, esperando que reaccionara. Valeria miró de reojo mi mano y resopló. «Ah, solo está un poco roja. No seas tan exagerado. Ponte un poco de agua fría y ya está. Pero si esta alfombra se estropea, tendrás que reponérmela. Mañana mismo quiero una solución». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La escena se sintió como un terrible déjà vu. Recordé la noche de tormenta de hacía 2 semanas, cuando Sofía me llamaba llorando de dolor por su complicación. «¿Y qué había hecho yo?», le grité, más preocupado por el rasguño en el dedo de Valeria que por la salud de mi esposa. Ahora, la situación se volvía en mi contra con una rapidez demoledora. Estaba allí, sufriendo por una quemadura, y la mujer por la que había dejado a mi esposa mostraba más interés por un objeto material que por mi dolor físico. «¿Por qué te quedas ahí parado? Limpia eso rápido. Trae un paño de la cocina», ordenó de nuevo Valeria, golpeando mi hombro con un cojín del sofá. El dolor de la quemadura no se comparaba con el vacío que sentía en el pecho. Miré a Valeria, observándola por primera vez sin el filtro del afecto ciego. Detrás de su maquillaje y su vestimenta costosa, vi a una persona egoísta, fría y sin empatía. Alguien muy similar a lo que yo mismo había sido. «Voy a limpiarlo», respondí con frialdad, conteniendo la frustración. Fui a la cocina y abrí el grifo para enfriar mi quemadura. Mis lágrimas rodaron en silencio, no por el dolor físico, sino por el remordimiento que empezaba a invadirme. Bajo el chorro de agua, frente al fregadero lleno de vajilla sucia, comprendí mi error. Sofía jamás me había pedido que realizara labores domésticas. Siempre tenía listo el baño caliente y el botiquín ante cualquier molestia mía. Sofía, la esposa a la que había despreciado. Esa noche dormí en el incómodo sofá de Valeria, con la mano envuelta en un paño de cocina húmedo, mientras ella descansaba plácidamente en su habitación tras obligarme a limpiar la mancha de la alfombra. Empecé a vislumbrar el difícil camino que me esperaba. Al día siguiente me desperté con dolores musculares y pesadez en la cabeza. Valeria aún no se había levantado. Decidí bajar a una tienda cercana para comprar café y algo de desayunar, sabiendo que ella no lo prepararía. Al momento de pagar en la caja, entregué mi tarjeta de crédito de alta gama para abonar la pequeña compra. La dependienta la pasó por el terminal de cobro. «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido denegada», indicó con amabilidad. Fruncí el ceño. «Pásela de nuevo, por favor. Quizás sea un fallo de la red. Esa tarjeta tiene un límite muy amplio». La joven lo intentó una y otra vez, con el mismo resultado. «Sigue denegada, señor. El mensaje indica que está bloqueada y debe contactar con su entidad bancaria. ¿Desea probar con otra?». Sentí un vuelco en el estómago. Saqué mi tarjeta de débito de otra entidad. El resultado fue el mismo. Probé con una tercera, sin éxito. La fila detrás de mí empezó a impacientarse.
Con el rostro encendido de vergüenza, saqué los pocos billetes que me quedaban en la cartera. Pagaré en efectivo, dije apresuradamente. Al salir de la tienda, llamé de inmediato al gestor de mi cuenta bancaria. «Buenos días, señor Mateo», respondió la voz al otro lado de la línea con un tono formal y frío, muy distinto al trato preferencial de antes. «¿Por qué no funcionan mis tarjetas? ¿Qué está ocurriendo?», pregunté alarmado. «Lamentamos informarle que esta mañana hemos recibido una notificación del juzgado de familia relativa a la demanda de divorcio y a la solicitud de embargo preventivo de bienes gananciales presentada por la representación legal de su esposa, la señora Sofía. Todos sus activos registrados de forma conjunta o adquiridos durante el matrimonio, incluyendo cuentas de ahorro y tarjetas, han quedado bloqueados de manera temporal hasta que haya una resolución judicial». Sentí que me flaqueaban las piernas. Estuve a punto de tirar el café. «¡Qué rapidez la de la abogada de Sofía! Pero necesito fondos para mis gastos diarios. ¿Cómo pueden bloquearlo todo?». «Lo lamento, señor. Solo tiene acceso a la cuenta de nómina con un límite establecido por la normativa legal aplicable. Más allá de eso, no podemos hacer nada. Buenos días». La llamada finalizó. Me quedé inmóvil en la acera. Aquello debía ser obra de Clara, la amiga abogada de Sofía, conocida por su firmeza en procesos de divorcio complejos. Pretendían dejarme sin recursos. Com paso lento regresé ao apartamento de Valeria. Ao entrar, la encontré ya, despierta, sentada en el sofá con expresión preocupada mientras miraba su teléfono. Al verme entrar, se acercó a abrazarme. «Qué bien que hayas vuelto», Mateo dijo con tono mimoso, aunque sus ojos reflejaban inquietud. «Tengo que decirte algo muy importante». «¿Qué pasa?», pregunté desganado, aún abrumado por mi situación financiera. Valeria me miró fijamente, tomó mi mano y la colocó sobre su vientre. «Tengo un retraso, Mateo. Creo que estoy embarazada de ti». Sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. ¿Embarazada? Aquella noticia me generó desconcierto. Por un lado, acababa de perder la oportunidad de ver nacer al hijo de Sofía. La noticia de Valeria se presentaba como una posible segunda oportunidad. Quizás era el destino que debía seguir con ella. Si estaba embarazada, había una razón de peso para mantener la relación. «¿Estás segura, Valeria?», pregunté con voz temblorosa. «Sí, Mateo. Me hice una prueba esta mañana y dio positivo, aunque la tiré por los nervios», explicó con aparente convicción. «Pero necesitamos dinero para ir a un buen especialista privado. Y necesito comprar vitaminas, complementos y cosas para mí. Además, tengo una pequeña deuda con una conocida que debo saldar hoy mismo para no estresarme durante el embarazo. ¿Podrías transferirme 5.000 euros ahora mismo?». Aquella solicitud de dinero activó mis sospechas, pero la noticia del bebé hizo pasarlas por alto. «Valeria, mis cuentas bancarias han sido bloqueadas por el juzgado debido al proceso con Sofía», confesé con honestidad. El rostro de Valeria palideció al instante. «Pero aún me queda algo de efectivo en la caja fuerte de la oficina y puedo vender mi reloj de marca. Pero antes de eso, debemos ir al médico. Quiero asegurarme de que todo esté bien con el bebé. No quiero que se repita lo que pasó con Sofía». «¿Al médico?», titubeó Valeria. «No creo que sea necesario todavía. Es muy pronto. Mejor el próximo mes. Lo importante ahora es el dinero para saldar esa deuda y estar tranquila». No respondí con firmeza. Mis sospechas se acrecentaron. Valeria parecía más interesada en el dinero que en su estado de salud. «Iremos al médico ahora mismo. Pagaré la consulta en efectivo con lo que me queda. Si se confirma el embarazo, venderé mi coche por ti. Lo que sea por mi hijo». Ante la mención de vender el coche, los ojos de Valeria volvieron a mostrar interés. Accedió a acompañarme, aunque se le notaba incómoda. Fuimos a una clínica cercana. Durante la consulta, Valeria se mostró sumamente nerviosa. El ginecólogo, un especialista veterano de trato serio, comenzó a realizar la ecografía diagnóstica. Frunció el ceño mientras observaba el monitor. «Señora,
¿De cuántas semanas dice que cree estar?, preguntó el facultativo. Unas 4 semanas, doctor, respondió Valeria con voz titubeante. El médico negó con la cabeza y apartó el instrumental de ecografía. Nos miró con seriedad. Señores, no se aprecia saco gestacional en el útero. El útero está completamente vacío. Tal vez sea demasiado pronto para que se vea. Doctor, intervine, manteniendo la esperanza. El médico suspiró e introdujo unos datos en su terminal informático. Su expresión se tornó aún más severa. Señora Valeria, según consta en nuestro historial clínico integrado, hace 2 años se le practicó una intervención quirúrgica para la extirpación de la trompa de falopio derecha debido a un proceso infeccioso severo, y la trompa izquierda presenta una obstrucción total documentada. Desde el punto de vista médico, es biológicamente imposible un embarazo por vía natural sin recurrir a técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, no es posible que esté embarazada. La estancia quedó sumida en un silencio sepulcral. Giré la cabeza lentamente hacia Valeria. Su rostro estaba lívido. Su engaño había quedado expuesto ante la evidencia médica inapelable. Valeria, dije con voz grave, conteniendo la ira. Me has mentido. Valeria comenzó a temblar. Mateo, puedo explicarlo. Este médico debe estar equivocado. ¿Equivocado en qué?, grité con fuerza, sobresaltando al personal auxiliar de la consulta. No puedes tener hijos de forma natural y has fingido este embarazo solo para conseguir esos 5.000 euros. Sujeté a Valeria por el brazo y la saqué de la consulta, ignorando las miradas de los presentes en la sala de espera. La conduje hasta el aparcamiento. Allí le arrebaté el bolso. Mateo, no, eso es privado, gritó intentando recuperarlo. No le presté atención. Revisé el contenido del bolso. No encontré ninguna prueba de embarazo, sino varios resguardos de transacciones de plataformas de apuestas en línea y su teléfono móvil con la pantalla encendida mostrando constantes notificaciones. Abrí el terminal, que no tenía clave de acceso. Al leer los mensajes, sentí una oleada de indignación. Había decenas de mensajes de números desconocidos con tono amenazante exigiendo pagos. Valeria, paga lo que debes de una vez. Si hoy no abonas los intereses de las deudas de juego, tomaremos medidas. ¿Has vuelto a perder en el casino virtual? Pídele dinero a tu pareja. Adinerada, sácale lo que puedas pronto. Me temblaban las manos al sostener el dispositivo. Todo este tiempo, yo no había sido su pareja ni su afecto. Había sido simplemente una fuente de financiación para costear su estilo de vida, su ludopatía y sus deudas de juego. En Ibiza, los obsequios costosos que le hacía probablemente los vendía para seguir apostando. Y ahora intentaba aprovecharse de mi vulnerabilidad y de mi culpa por la pérdida del hijo de Sofía, fingiendo un embarazo para cubrir sus deudas de juego. La miré con absoluto desprecio. Era una persona desprovista de escrúpulos. Tú, dije con la voz entrecortada, eres un monstruo. Al verse descubierta, Valeria abandonó su actitud sumisa. Su rostro se tornó hostil. ¿Sí? ¿Y qué? ¿De verdad pensabas que una mujer como yo se fijaría en un hombre mayor como tú si no fuera por tu dinero? Eres aburrido, Mateo. En la intimidad, no vales nada y tus temas de conversación no me interesan. Si no fuera porque eras un directivo ingenuo al que era fácil sacarle dinero, jamás me habría acercado a ti. Sus palabras hirieron profundamente mi orgullo. Bájate, ordené con frialdad. ¿Qué? Bájate de mi coche ahora mismo, grité, exteriorizando toda mi frustración. No puedes dejarme aquí sola. Estamos lejos de mi piso. La empujé fuera del vehículo, haciéndola caer sobre el asfalto del aparcamiento. Le arrojé el bolso a la cara. Vete a buscar a otra víctima. Mis cuentas están bloqueadas por el divorcio. Estoy arruinado. No vas a conseguir ni un solo euro más de mí. Al escuchar la palabra arruinado, la expresión de Valeria cambió. Sin perder tiempo en discutir, recogió su bolso, escupió en dirección al coche y se marchó apresuradamente.
Se alejó en cuanto comprendió que ya no le resultaba de utilidad. Me quedé solo en el interior del coche, aferrado al volante. Mi respiración era agitada. Lloré de rabia y de arrepentimiento. Lo había perdido todo. Una esposa, sincera, el hijo que anhelaba, un hogar estable y mi patrimonio. Todo se había desvanecido por una persona que acababa de mostrarme su peor cara. Me miré en el espejo retrovisor. Mi aspecto era el de un hombre envejecido, abatido. Sofía. Exclamé en el silencio del coche. Perdóname. Dios mío. Perdóname. Pero el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Afuera, el cielo volvía a nublarse, reflejando mi situación, solo, sin recursos, sin afecto y sin dignidad. Estaba completamente solo. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la deteriorada ventana de madera, incidiendo directamente en mis ojos cansados. Pestañeé, intentando disipar el cansancio y el dolor de cabeza tras haber dormido en un colchón de espuma desgastado y hundido en el centro. Un olor a humedad y encierro me golpeó, la nariz, una mezcla de paredes deterioradas, ropa acumulada por lavar debido a la falta de jabón y el olor del desagüe cercano a la puerta de mi pequeña habitación de alquiler. Esta no era la suite principal de La Moraleja donde solía descansar. No había aire acondicionado silencioso ni un somier de alta calidad. Y, por supuesto, no estaba el aroma a lavanda que Sofía solía preparar cada mañana. Mi nombre es Mateo. Al menos ese es el nombre que figura en mi documento de identidad, guardado en una cartera de piel desgastada. Antes, ese nombre evocaba la influencia. Hacía que los empleados mostraran respeto, que los camareros de restaurantes exclusivos se esmeraran en la atención y que personas como Valeria fingieran afecto. Pero ahora, un año después de aquel colapso, el nombre de Mateo no era más que la identidad de un repartidor de comida a domicilio en moto de mediana edad, que residía en un modesto vecindario de la periferia madrileña, compartiendo espacio con las dificultades del día a día. Me levanté con dolor en la espalda. A finales de mis 30 años no debería sentirme así, pero las privaciones y el estrés constante habían mermado mi condición física con rapidez. Caminé hacia el aseo compartido al final pasillo. Ya había fila de espera. Se escuchaban ruidos cotidianos de los vecinos y quejas por el uso del agua. Bajé la mirada para evitar el contacto visual con los otros inquilinos, quienes solían cuestionarme por mis retrasos en el pago del alquiler de la habitación. Mateo, no tardes en el baño. No consumas toda el agua, gritó uno de los residentes al verme entrar para ducharme con agua fría. Sí, ya salgo, respondí con resignación. En el pasado, si alguien me hablaba con ese tono, lo habría despedido de inmediato. Ahora solo podía callar y apresurarme. Tras ponerme la chaqueta de repartidor, cuyo color verde se había desgastado por la exposición al sol y a la lluvia, inicié la aplicación de reparto en mi teléfono con la pantalla agrietada. Mi saldo disponible era mínimo. Apenas suficiente para el combustible de la pequeña moto usada que había adquirido a plazos de otro repartidor, y dudaba si me alcanzaría para el almuerzo. El motor de la pequeña motocicleta arrancó con un sonido estridente que parecía recordar mi precaria situación cada vez que aceleraba. El día en Madrid se presentaba caluroso. El sol caía con fuerza sobre mi cuello, por desprotegido. El polvo del trayecto se adhería a mi rostro cubierto de sudor. Acepté un servicio de recogida de comida en un restaurante exclusivo de la zona y de Salamanca para entregar en unas oficinas del Paseo de la Castellana. Un edificio situado precisamente frente a la que fuera mi antigua oficina. Al recoger el pedido, el empleado del establecimiento me miró de arriba abajo, con desagrado, debido a que mis prendas mostraban salpicaduras de barro del camino. Espere fuera, por favor. Le avisaremos cuando esté listo el pedido. No, permanezca en la entrada, indicó con desapego. Esperé en la acera bajo el sol durante 20 minutos, con el estómago vacío, percibiendo el aroma a comida selecta del interior del local, platos que en el
pasado solía rechazar si no estaban exactamente a mi gusto y que ahora solo podía contemplar desde la distancia. Al llegar al edificio de oficinas de destino, tuve que estacionar la moto en la zona de carga del sótano y utilizar el ascensor de servicio, pues el acceso principal estaba restringido para los repartidores. En la planta correspondiente, una joven con vestimenta formal recibió el pedido. Tenía una edad similar a la de mi antigua secretaria. Ha tardado bastante. Mi comida ya se ha enfriado, reprochó al tomar la bolsa de alimentos. No hubo propina ni un gesto de cortesía. Además, me asignó una valoración baja en la aplicación, lo que afectaría mi promedio de servicios y mis ingresos futuros. Regresé a la moto desanimado. Sentía deseos de gritar, de recordarles a todos que yo había sido director de una compañía, titulado en el extranjero y jefe, pero esas palabras se quedaron en mi garganta, convirtiéndose en un trago amargo que debía asimilar en silencio. Por la tarde comenzó a lloviznar. Detuve la moto bajo un paso elevado en el Corna, paseo de la Castellana, para resguardarme y dar un descanso a mi espalda, resentida. El estómago me rugía de hambre. No había comido nada desde la mañana, limitándome a beber agua de una botella que rellenaba en fuentes públicas. Mientras masajeaba mis piernas cansadas, contemplé el panorama urbano de Madrid, que parecía contrastar con mi realidad. Las luces de los edificios de oficinas comenzaban a encenderse, mostrando a profesionales en plena actividad tras los ventanales. Al otro lado de la avenida, en la Plaza de Callao, se divisaba una de las grandes pantallas digitales publicitarias que decoraban la zona. Habitualmente, mostraban anuncios de coches de gama alta, relojes de marca o viviendas exclusivas. Bienes que en el pasado poseía y que ahora se presentaban como anhelos inalcanzables. Sin embargo, esa tarde el anuncio que apareció fue distinto. La gran pantalla LED cambió a tonos rojo burdeos y dorado. Una melodía orquestal comenzó a sonar por los altavoces exteriores, destacando sobre el ruido del tráfico. Entonces, apareció su rostro, un rostro sumamente familiar, pero a la vez distante. Ocupaba toda la pantalla. Una mujer de presencia destacada, con una piel luminosa, mirada intensa, con un maquillaje elegante y una sonrisa segura. Su cabello largo y oscuro se movía levemente, recreando una imagen de gran distinción. La botella de agua que sostenía se me resbaló de las manos y rodó por el asfalto. Sofía, susurré, con la voz entrecortada. Era Sofía, mi exesposa, la mujer que en el pasado consideraba sencilla y poco llamativa, la que solía vestir prendas cómodas en casa, la que desestimé cuando requería mi auxilio. Lucía radiante, inaccesible, transmitía una gran distinción en esa pantalla. Un cambio absoluto respecto a la Sofía que recordaba. Ya no era la esposa sumisa orientada a las labores del hogar. Se presentaba con la presencia de una gran artista. Unas letras doradas aparecieron bajo su imagen. El regreso de la diva, concierto exclusivo de Sofía. Me froté los ojos, queriendo asegurarme de que no era una ilusión causada por el cansancio y el hambre. Pero era real. Sofía había retomado su carrera musical. En el pasado, se dedicaba al canto en pequeños locales antes de nuestra unión, pero le solicité que lo dejara, porque no deseaba que se expusiera ante el público. Limité su desarrollo por mi propio orgullo. Y ahora, sin mi presencia, destacaba con mayor fuerza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin embargo, la mayor sorpresa estaba por revelarse. En la promoción del concierto, la escena cambió. Mostraba a Sofía sentada en un cuidado jardín con un vestido blanco. En su regazo sostenía a una niña pequeña de aproximadamente 1 año de edad, de mejillas sonrientes y cabello oscuro recogido en 2 pequeñas coletas. La pequeña reía alegremente mientras Sofía le hacía gestos cariñosos. Aquella risa, plasmada en la pantalla, transmitía una gran vitalidad. La cámara se enfocó en el rostro de la pequeña. Sentí que el tiempo se detenía. La niña presentaba unos ojos expresivos y un pequeño lunar característico debajo de la oreja izquierda, idéntico al mío.
idéntico al de mi madre. Era mi hija, mi descendencia. Mi mente repasó los acontecimientos pasados. Un año atrás, doña Inés me informó del grave estado de Sofía por la hemorragia. Debido a mis propios temores y sentimientos de culpa, asumí erróneamente que la pérdida del embarazo era un hecho consumado. Viví con el remordimiento de creer que había causado la pérdida de mi hijo. Pero estaba viva, había sobrevivido. Aquella pequeña se había aferrado a la vida a pesar de mi ausencia en aquel momento crítico. Estaba viva. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. Algunos transeúntes que se resguardaban de la lluvia me miraron con extrañeza al ver a un repartidor llorando en la vía pública. Pero no me importó. El alivio, la culpa y una ligera esperanza se mezclaron en mi interior. La publicidad continuaba mostrando mensajes dedicados a su hija, presentándola como su mayor motivación para superar las dificultades del pasado. Lucía, ese era su nombre. Un nombre que evocaba claridad. Observé la pantalla con fijeza. Sofía se mostraba realizada, próspera, valorada, y en sus brazos sostenía a mi hija, a quien yo debería haber cuidado. Yo debería haber estado allí, compartiendo esos logros. Yo debería haber sido el esposo que la apoyaba. En cambio, contemplaba mi realidad actual, descuidado, sin recursos y con hambre. De repente, una idea se formó en mi mente. Si mi hija estaba viva, existía un vínculo real entre nosotros. La consanguinidad era un factor ineludible. Sofía podría guardar resentimiento hacia mí, pero siempre fue una persona de nobles sentimientos. Si me veía en esta condición de necesidad y comprendía mi arrepentimiento, existía la posibilidad de que se mostrara comprensiva, especialmente por Lucía. Una niña requiere la presencia de su padre. Sofía difícilmente privaría a Lucía de su padre biológico si éste mostraba disposición de asumir su responsabilidad. Cierta seguridad del pasado pareció retornar en mí. A pesar de mi actual situación de vulnerabilidad, sentí la necesidad de buscarlas. Debía intentar recuperar mi lugar. No quería continuar viviendo en aquella precaria habitación de alquiler mientras mi familia residía en mejores condiciones. Revisé los datos del concierto en la pantalla. Se celebraría esa misma noche a las 20 horas en el Salón Real de un prestigioso hotel de la capital, no muy lejos de mi posición. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 18:45. El evento estaba próximo a comenzar. Sin perder tiempo, arranqué el motor de la moto. Dejé de lado los pedidos, pendientes y el hambre. Conduje la pequeña motocicleta esquivando el tráfico denso de Madrid en hora punta. Me abrí paso entre vehículos de alta gama, imaginando que pronto podría estar nuevamente en una situación favorable junto a Sofía y Lucía. En mi mente planifiqué la escena. Me presentaría ante ella, pidiendo disculpas sinceras, incluso de rodillas si fuera necesario. Sofía, con su carácter noble, difícilmente me rechazaría ante el público. Se mostraría conmovida y podríamos retomar nuestra historia. Valeria ya era solo un mal recuerdo. Sofía era la única mujer para mí. No percibí que aquella proyección mental era solo un anhelo desesperado de un hombre superado por el remordimiento. Desconocía que esa noche el destino no me depararía una reconciliación, sino una dura confrontación con las consecuencias de mis acciones pasadas, demostrando que ciertas decisiones no tienen retorno. La fina lluvia se transformó en una intensa precipitación, como si el clima buscara obstaculizar mis pasos. Llegué al aparcamiento del hotel con vestimenta empapada. Mi chaqueta de repartidor se sentía pesada por el agua y el frío calaba en mi piel. Mis pantalones estaban manchados de barro del trayecto, el calzado humedecido dificultaba mi caminar, generando un sonido que evidenciaba mi precaria condición. Estacioné la moto en un extremo, entre los vehículos de los empleados del hotel. Contemplé la entrada principal, iluminada con luces cálidas. Vehículos de gama alta se sucedían dejando a los asistentes al evento. Mujeres con trajes de gala y hombres con vestimenta formal descendían con distinción, recibidos con cortesía por el personal del hotel.
Ese era el entorno al que solía pertenecer, el mundo donde era valorado. Me dirigí hacia la entrada principal con paso inseguro. El aire acondicionado del vestíbulo me hizo tiritar de frío al abrirse las puertas automáticas. Sin embargo, antes de poder acceder al interior de mármol, 2 empleados de seguridad privada de gran presencia física me cerraron el paso con firmeza. Sus expresiones eran serias y su trato denotaba desinterés hacia mi persona, como si fuera una presencia inoportuna en aquel lugar. Un momento. ¿A dónde cree que va? Me detuvo uno de ellos, colocándome una mano en el pecho para hacerme retroceder. Por favor, necesito pasar. Deseo ver a Sofía, la artista que ofrece el TIOM concierto esta noche, respondí con voz temblorosa, intentando mantener la compostura. Los 2 vigilantes se miraron y mostraron una leve sonrisa de incredulidad. Su actitud llamó la atención de algunos asistentes que pasaban cerca, quienes me miraron con extrañeza y prisa por apartarse. ¿Ver a la señora Sofía? Mírese primero, por favor. No puede acceder al recinto en esas condiciones. Esta es la entrada para los asistentes al evento, no área de reparto. Si trae alguna entrega, debe dirigirse a la zona de servicio. En la parte posterior indicó el otro empleado con frialdad. Sentí una mezcla de frustración e impotencia. Mi dignidad volvía a verse afectada. No vengo a realizar ninguna entrega. Soy su esposo. Soy Mateo, el esposo de Sofía. Pueden comprobarlo si lo desean, exclamé con desesperación, intentando avanzar entre ellos, movido por el deseo de ver a mi hija. Ya es suficiente. Le hemos indicado que no puede pasar. Me sujetaron con firmeza y me condujeron fuera de la entrada principal, apartándome hacia una zona menos iluminada del lateral del edificio. El contacto fue brusco, pero el malestar emocional era mayor. Permanezca aquí. Si intenta acceder de nuevo, nos veremos obligados a dar aviso a las fuerzas de seguridad. Me quedé allí, bajo la lluvia, permitiendo que el agua cubriera mis lágrimas. Desde esa posición se percibía el eco de la música proveniente del interior del salón. La estructura del edificio no lograba contener del todo la voz de Sofía. Estaba interpretando una melodía de tono melancólico. Cerré los ojos, prestando atención a los fragmentos que llegaban hasta mí. El dolor del pasado es ahora mi fortaleza. Las lágrimas derramadas dieron paso a una nueva etapa. Dejaste de lado lo sincero por lo superficial. Ahora, mi camino continúa sin tu presencia. Cada frase parecía dirigida a mi persona y a mis errores pasados. Expresaba su vivencia y el público presente valoraba su interpretación con aplausos, mientras el responsable de aquel dolor se encontraba en el exterior, en una situación de total precariedad. Transcurrieron las horas. El frío y el cansancio hacían mella en mí, pero decidí permanecer en el lugar. Necesitaba verla, necesitaba ver a Lucía. Alrededor de las 22 horas, las puertas de la salida lateral reservada para el personal y artistas se abrieron. La luz del interior contrastó con la penumbra exterior. Se escuchaban comentarios y felicitaciones dirigidas a Sofía. Ella apareció en el umbral, acompañada por su equipo de trabajo y personal de seguridad. Para mí, el resto de las personas se desdibujaron. Solo Sofía captaba mi atención. Se había cambiado de ropa y vestía un traje sencillo pero elegante de color claro, con un abrigo que cubría sus hombros. Su rostro reflejaba cansancio, pero también satisfacción. Y lo más significativo para mí, en sus brazos, sostenía a mi hija, Lucía, quien dormía plácidamente con unos auriculares y protectores contra el ruido de color rosa. La pequeña se aferraba con suavidad al cuello de su madre. La escena transmitía una gran ternura. «Sofía», grité con todas mis fuerzas, con una voz afectada por la emoción. Avancé con dificultad hacia el grupo de personas, intentando superar la línea de seguridad. «Sofía, soy yo, Mateo». El personal de seguridad se dispuso a interceptarme de inmediato. Sin embargo, Sofía alzó la mano indicándoles que se detuvieran. Se giró hacia mí, entornando
los ojos para identificar a la persona empapada y desarreglada que se aproximaba. Al percatarse de mi identidad, detuvo su marcha. Su rostro no mostró enfado ni una reacción desmedida. Su mirada era distante, fría e inexpresiva. Me observaba como si fuera un desconocido en el camino. Aquella indiferencia resultó sumamente dolorosa. «Dejadlo», indicó Sofía con un tono firme y calmado, muy distinto a la voz sumisa que recordaba del pasado. Me arrodillé ante ella sobre el suelo húmedo, dejando de lado cualquier atisbo de orgullo. Intenté aproximarme a ella con ademán de súplica, con las manos temblorosas y humedecidas por la lluvia. «Sofía, te pido perdón. Reconozco mis errores. He sufrido las consecuencias de mis actos. Mi situación actual es muy difícil. Lo he perdido todo. Valeria me engañó y estoy en la ruina. Mírame, Sofía. Soy tu esposo. Soy el padre de esa niña. Es Lucía, mi hija, ¿verdad? Te ruego que me permitas sostenerla, aunque sea un instante». «La extraño». Lucía se movió levemente debido a la presencia de mi voz. Abrió sus pequeños ojos y me miró. Intenté mostrarle una sonrisa afectuosa. «Hola, pequeña. Soy tu papá». Sin embargo, Lucía pareció asustarse ante mi aspecto desarreglado. Se giró hacia Sofía, buscando refugio en su hombro y comenzando a llorar. Fue un claro gesto de desconfianza ante un desconocido. Sentí que mi última esperanza se desvanecía. Sofía arrulló a la pequeña para calmarla y me miró nuevamente, esta vez con firmeza en sus ojos. «Padre», repitió Sofía con un tono que me estremeció. «Un padre no deja a su esposa desamparada en una situación de salud crítica por atender una contrariedad menor de otra persona. Mateo, fue un grave error, Sofía. No comprendí la gravedad del asunto en ese momento. Me arrepiento sinceramente», alegué con desesperación. «¿Te arrepientes ahora que tu situación financiera es precaria? ¿O porque constatas que he podido salir adelante sin tu apoyo?», cuestionó Sofía con serenidad. «Aquella noche, al ignorar mi llamada, no solo pusiste en riesgo la vida de nuestra hija, la cual afortunadamente se salvó gracias a la intervención médica y al apoyo de doña Inés, sino que también terminaste con cualquier afecto que pudiera tener hacia ti. El Mateo que conocía dejó de existir para mí esa noche. Quien está arrodillado aquí es solo un desconocido. No digas eso, Sofía. Podemos intentar reconstruir nuestra historia. Por el bien de Lucía. Una niña requiere la presencia de su padre». Intenté recurrir a ese último argumento. Sofía esbozó una leve sonrisa de desaprobación. «Lucía no requiere la presencia de alguien que no mostró consideración por su vida en el momento más crítico. Requiere el cuidado de quien realmente la valore». En ese momento, un hombre de buena presencia y vestimenta formal se aproximó desde el interior del edificio. Transmitía seguridad y templanza. Se acercó a Sofía y colocó una mano afectuosa sobre su hombro, mirándome con una mezcla de seriedad y distancia. «¿Ocurre algo, Sofía? ¿Quién es esta persona?», preguntó con voz grave y pausada. Sofía lo miró con afecto, una mirada que en el pasado solía dedicarme a mí. «No es nadie de importancia, Alejandro. Solo alguien que se ha confundido de lugar. El vehículo ya está esperando. Debemos retirarnos. Lucía está cansada y no es conveniente que permanezca expuesta al frío de la noche», respondió Sofía. Alejandro tomó con naturalidad a Lucía en sus brazos. La pequeña se acomodó con confianza en su hombro, mostrando familiaridad con él. Aquella escena me causó un profundo pesar. Mi lugar había sido ocupado por completo. «Sofía, por favor. No puedes dejarme de esta manera», grité con desesperación, mientras comenzaban a dirigirse hacia un vehículo de gama alta que les esperaba, con la puerta abierta. Sofía se detuvo un instante antes de subir al vehículo. Se giró para mirarme por última vez bajo la intensa lluvia. «Tengo derecho a rehacer mi vida, Mateo. Y mi bienestar ya no está vinculado a ti. Alejandro es mi pareja y el productor musical que me apoyó en mi regreso
profesional cuando me encontraba desamparada. Él valora a Lucía y la cuida como a su propia hija. Ha estado presente en cada momento de su crecimiento, cuidándola en sus problemas de salud y enseñándola a caminar. ¿Dónde te encontrabas tú en esos momentos? Estabas atendiendo tus propios intereses, ¿verdad? Sus palabras resultaron certeras e imposibles de rebatir. Sigue con tu camino, Mateo. Acepta las consecuencias de las decisiones que tomaste en el pasado. No vuelvas a buscarnos. Para mí, nuestro vínculo ya forma parte del pasado. Sofía subió al vehículo y la puerta se cerró. Los cristales oscuros reflejaron mi imagen desolada, empapado, desgastado y solo sobre el asfalto. El motor del vehículo arrancó con suavidad y el coche se alejó lentamente bajo la lluvia, desapareciendo de mi vista y llevándose consigo lo que alguna vez fue mi vida. Intenté seguirlos, dando unos pasos apresurados, pero tropecé y caí al suelo, humedecido. Sofía, Lucía, clamé con desesperación, golpeando el asfalto con impotencia, pero nadie se detuvo. El vehículo se perdió de vista en la avenida, en medio de la noche madrileña. Me quedé solo, completamente solo. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, acompañando mi pesar. Mi cuerpo tiritaba debido al frío y al vacío emocional. Había dejado de lado lo verdaderamente valioso por lo superficial, enfrentándome ahora a las consecuencias de mis propios errores. Permanecí allí, encogido bajo la lluvia, llorando mi infortunio y buscando un consuelo que ya no llegaría. Comprendí que mi arrepentimiento no cambiaría la realidad. La oportunidad de enmendar mis actos se había desvanecido por mis propias acciones del pasado. Ahora soy solo Mateo, el repartidor de comida a domicilio, sin familia, sin recursos y sin un propósito claro. Esta es la consecuencia de mis decisiones. Un final que corresponde a las acciones de un traidor como yo.